Bienvenidos a Chisme VIP, donde siempre te traemos lo más exclusivo y jugoso del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un bombazo que nadie se esperaba. Y te aseguro, este es un tema que va a hacer que se te ericen los pelos. ¿Listos para saber qué ha pasado entre Dayanara Torres, Nadia Ferreira y Marc Anthony? Porque hoy les vamos a contar todo lo que está ocurriendo detrás de las cámaras y los titulares. Dayanara Torres caminaba con paso decidido por las calles de Nueva York, envuelta en la fresca brisa matutina. A pesar de la baja temperatura, no se molestó en ponerse un abrigo, ya estaba acostumbrada al frío, que últimamente no solo parecía provenir del exterior, sino también del interior. La sensación de frialdad que experimentaba no se debía únicamente al clima, sino a una sensación que recorría su cuerpo. Desde hacía meses esa mañana había recibido noticias que la perturbaban profundamente, y mientras sus tacones resonaban en el pavimento, sus pensamientos la invadían sin cesar. Había intentado mantener la calma, seguir adelante con su vida tras el divorcio de Marc Anthony, el hombre con el que había compartido una historia que a los ojos del mundo fue tan perfecta como trágica. Su matrimonio estuvo lleno de amor, al menos al principio. Tuvieron 2 hijos hermosos, y aunque la relación terminó hace años, Dayanara luchó por conservar la compostura. Incluso evitó en su momento enfrentamientos públicos o comentarios que pudieran dañar la imagen de Marc, pero todo eso parecía haber cambiado desde que él comenzó una nueva etapa con Nadia Ferreira, la joven paraguaya que recientemente había irrumpido en la vida del cantante. Aunque Dayanara ya estaba acostumbrada a las idas y venidas sentimentales de Marc, esta relación la golpeó de manera diferente, no solo por la diferencia de edad entre Marc y Nadia, sino porque percibía en esa nueva unión una especie de burla, una provocación a todo lo que ella había intentado construir por el bien de sus hijos. No podía entender cómo Marc había decidido rehacer su vida tan rápidamente, pero lo que realmente la tenía al borde del colapso era el papel de Nadia en todo esto. Con el paso de los días, Dayanara observó cómo las redes sociales se inundaban de imágenes de la nueva pareja, felices y radiantes, con una sonrisa que parecía desmentir cualquier conflicto. Marc se veía rejuvenecido, casi como si la presencia de Nadia lo hubiera transformado en un hombre más joven. Eso, por supuesto, no pasó desapercibido para los medios de comunicación, que se alimentaban de cada gesto y palabra de la pareja. Dayanara intentaba ignorarlo, pero la presión aumentaba cada vez que sus hijos veían las noticias o le preguntaban por qué su padre estaba tan distante. Sentía una punzada en el pecho. Aunque no quería admitirlo, sabía que sus hijos estaban confundidos. Para ellos, Marc era el héroe que, aunque no siempre estaba presente, adoraban sin reservas. Verlo tan involucrado en otra relación tan feliz, mientras ellos apenas lo veían, resultaba desconcertante para los chicos. Finalmente, después de meses de tensión acumulada, Dayanara decidió que ya no podía más. El catalizador fue una entrevista que Nadia Ferreira había dado recientemente, donde hablaba de su relación con Marc, mencionando cómo él era el hombre de su vida y cómo planeaban construir una familia juntos. Esas palabras resonaron en Dayanara como una bofetada. ¿Una familia? ¿Acaso sus hijos no eran ya su familia? ¿Qué había sido de los años que ella había pasado junto a él, edificando una vida y luchando por mantenerla a flote cuando las cosas se complicaban? El dolor y la rabia se mezclaban en su mente. Había estado tanto tiempo tratando de mantener la calma, evitando cualquier escándalo público, pero esa entrevista cruzó una línea. Sentía que todo lo que había sacrificado para preservar la paz estaba siendo pisoteado, no solo por Marc, sino también por Nadia, quien desde su perspectiva parecía disfrutar de su lugar en el centro de atención. Había una arrogancia en sus palabras, una falta de empatía hacia lo que Dayanara había vivido. Esa misma noche Dayanara se sentó frente a su computadora, decidida a hablar. No era su estilo hacerlo, no le gustaba ser el centro de atención en las redes sociales ni compartir sus pensamientos más íntimos, pero sentía que debía defender lo que había construido. Abrió su cuenta de Instagram y comenzó a escribir una publicación extensa detallando lo que sentía. En sus palabras expresaba su dolor, la traición que sentía, sobre todo la frustración de ver cómo Marc había olvidado todo lo que habían compartido. Escribió sobre sus hijos, cómo ellos estaban lidiando con la ausencia de su padre, y cómo ella había sido quien siempre estuvo a su lado. Pero lo más difícil fue lo que dijo sobre Nadia. Dayanara no mencionó su nombre directamente, pero cualquiera que leyera su mensaje sabría a quién se refería. Habló sobre cómo algunas personas entraban en la vida de otros sin respetar lo que ya existía,
como no comprendían lo que significaba tener una familia rota y lo difícil que era reconstruirla. No todas las sonrisas en las fotos son genuinas, escribió, insinuando que la relación de Mark y Nadia no era tan perfecta como parecía. El tono de su publicación no era de furia desenfrenada, sino de un dolor profundo, el de una mujer que se sentía herida y traicionada. El impacto fue inmediato. En cuestión de minutos, su publicación se llenó de comentarios, muchos de apoyo, otros no tanto. Los medios rápidamente tomaron nota y comenzaron a especular sobre lo que realmente ocurría entre las tres partes. Nadia Ferreira fue abordada por periodistas en varios eventos, pero se mantuvo en silencio, sin hacer comentarios sobre las palabras de Dayanara. Mark, por su parte, evitó cualquier mención al tema en sus entrevistas y apariciones públicas. Sin embargo, el silencio de ambos solo avivó más la polémica. Con el paso de los días, la situación escaló. Los tabloides publicaron titulares escandalosos: Dayanara ataca brutalmente a Nadia Ferreira, el triángulo amoroso de Marc Anthony, aún está enamorada de Marc. Cada uno de esos titulares solo aumentaba la tensión entre las partes involucradas. A medida que las semanas avanzaban, Dayanara empezó a recibir apoyo de personas cercanas, quienes le decían que había hecho lo correcto al expresar sus sentimientos. No obstante, también comenzó a sentir el peso de la atención mediática constante. No era solo ella quien estaba en el centro de todo, sino también sus hijos, que ahora enfrentaban preguntas difíciles en la escuela y en sus círculos sociales. A pesar de todo, ella trataba de mantener la calma y protegerlos lo mejor que podía. El punto de quiebre llegó cuando, en una entrevista con un conocido programa de televisión, un periodista le preguntó directamente sobre su relación con Marc y sobre Nadia. Visiblemente afectada por la pregunta, Dayanara respiró profundamente antes de responder. Sabía que sus palabras serían analizadas al detalle, pero no podía guardarse lo que sentía. No tengo nada en contra de nadie, dijo finalmente con la voz ligeramente quebrada. Solo quiero lo mejor para mis hijos. Ellos merecen tener a su padre en sus vidas de una manera más presente, y creo que eso es algo que cualquier madre entendería. Sus palabras resonaron en millones de personas que veían el programa. Aunque no fue un ataque directo, el mensaje fue claro: para Dayanara, el verdadero problema no era Nadia Ferreira en sí, sino el hecho de que Marc parecía haber pasado página demasiado rápido, sin considerar cómo sus decisiones afectaban a sus hijos. Después de la entrevista, las redes sociales se dividieron aún más. Algunos veían a Dayanara como una mujer fuerte y protectora, mientras que otros la criticaban por no ser capaz de seguir adelante con su vida. Mientras tanto, Marc Anthony y Nadia Ferreira continuaban con su relación públicamente, evitando cualquier confrontación directa sobre el tema. A pesar de todo, para Dayanara, la batalla más difícil no era la que se libraba en los medios o en las redes sociales, sino la que enfrentaba en su propio hogar. Sabía que tarde o temprano tendría que sentarse con sus hijos y explicarles lo que estaba sucediendo. Dayanara Torres permanecía sentada en su sofá de cuero blanco, observando las luces de la ciudad a través de las grandes ventanas de su apartamento. La noche ya había caído y las sombras de los edificios le otorgaban una sensación de soledad que en ocasiones agradecía. Era en esos momentos cuando su mente comenzaba a correr sin freno, reviviendo cada detalle, cada palabra y cada mirada que habían definido su relación con Marc Anthony. Y aquí es donde todo se pone aún más interesante. No te muevas de ahí. Lo que voy a contarte en los próximos segundos va a cambiar por completo tu perspectiva sobre esta relación. Lo que Dayanara está diciendo sobre Nadia Ferreira y Marc Anthony es algo que seguro nadie esperaba. Si quieres saber lo que ocurre en los círculos más íntimos, sigue viendo el vídeo, porque lo que descubrirás al final podría sorprenderte más de lo que crees. La sonrisa en su rostro se desvanecía lentamente al evocar lo que una vez tuvieron, un amor que había sido apasionado pero frágil, vulnerable a los vaivenes del destino y las decisiones personales. En la época en que estaba con Marc, todo parecía diferente. Era una mujer joven, recién coronada como Miss Universo, cuya vida parecía destinada al éxito y la felicidad. Los primeros meses de su relación con él fueron como un sueño, la química entre ellos era innegable y cada día juntos era una nueva aventura. Marc era un hombre encantador con un magnetismo que atraía a todos a su alrededor. Sin embargo, con el tiempo, Dayanara empezó a notar las grietas en esa imagen perfecta. A veces, su carrera y la vida agitada de Marc como estrella internacional parecían interferir con lo que estaban construyendo juntos.
A pesar de los desafíos, ella había decidido luchar por su matrimonio. Los recuerdos de esos días, cuando aún eran una familia unida, golpeaban su mente con fuerza, cada cumpleaños, cada celebración, los momentos íntimos que compartieron en la calidez de su hogar, todo parecía tan lejano ahora. Los años habían pasado rápidamente y aunque su separación fue dolorosa, ella siempre había creído que al menos mantenían un respeto mutuo por el bien de sus hijos. Pero ahora, con la presencia de Nadia Ferreira en la vida de Mark, ese respeto parecía haberse desvanecido, reemplazado por una indiferencia pública que dolía más que cualquier traición personal. Cada vez que veía una nueva publicación de la joven en redes sociales, sentía una punzada en el estómago. Nadia parecía disfrutar de su nueva posición, siendo la mujer en la vida de un hombre tan famoso como Mark. Sus fotos eran impecables, sus sonrisas brillaban, y en todas esas imágenes, Mark aparecía a su lado, tomándola de la mano, riendo juntos, compartiendo momentos que parecían meticulosamente orquestados para proyectar una perfección inalcanzable. Era como si estuvieran escribiendo una narrativa que intentaba borrar todo lo que había existido antes, como si Dayanara y los años que compartió con Mark no hubieran contado. Pero lo que más le dolía a Dayanara no era la relación en sí, sino lo que representaba. Sentía que su lugar en la vida de Mark había sido completamente reemplazado. Las publicaciones de Nadia estaban llenas de mensajes crípticos, frases sobre el amor eterno, sobre cómo las almas gemelas finalmente se encuentran, y a menudo Dayanara no podía evitar interpretarlas como indirectas dirigidas a ella. Era como si Nadia quisiera marcar su territorio, dejar claro que ella ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue de Dayanara. Cada vez que sus hijos regresaban a casa después de pasar tiempo con su padre, Dayanara podía ver el brillo de confusión en sus ojos. No querían hablar demasiado sobre lo que habían visto o experimentado, pero era evidente que algo los inquietaba. Estaban en una etapa de su vida donde la diversión y el amor juvenil parecían ser lo más importante, pero sus hijos estaban creciendo y necesitaban un padre presente, alguien que estuviera allí no solo para las ocasiones especiales, sino en los momentos cotidianos. Uno de los recuerdos más dolorosos que Dayanara tenía era de una tarde en la que su hijo mayor, Christian, se acercó a ella después de ver una de las muchas fotos virales de Mark y Nadia. Con la inocencia propia de su edad, le preguntó a su madre por qué su padre no podía estar igual de feliz con ellos. Era una pregunta sencilla pero cargada de significado, una que Dayanara no podía responder con facilidad. En ese momento sintió un nudo en la garganta, uno que aún hoy, cada vez que pensaba en ello, volvía a aparecer. Sabía que sus hijos estaban sufriendo de una manera que ella no podía reparar, y eso la destrozaba por dentro. Las palabras de Nadia en una entrevista reciente, donde hablaba de Mark como el hombre de su vida y mencionaba sus planes para formar una familia, parecían despreciar por completo lo que Dayanara había vivido con él. Hablar de formar una nueva familia cuando ya existía una familia que Mark parecía estar olvidando poco a poco, era lo que más la lastimaba. No podía evitar pensar en lo injusto que todo aquello resultaba. Ella había sido quien estuvo allí en los momentos difíciles, cuando la fama y la presión amenazaban con destruirlo todo, y ahora veía cómo otra mujer llegaba para disfrutar de lo que parecía una versión más tranquila y menos complicada de Mark. Mientras escribía la publicación en Instagram aquella noche, cada palabra que salía de sus dedos estaba cargada de un profundo sentido de traición. Dayanara no estaba acostumbrada a hablar abiertamente de su vida privada, mucho menos de sus emociones más profundas, pero sentía que ya no podía quedarse en silencio por más tiempo. Había soportado con paciencia ver cómo las cosas se desmoronaban, pero ahora no le importaba. No se trataba de celos, se repetía a sí misma. No era cuestión de querer estar de vuelta con Mark, esa etapa de su vida ya había terminado y ella lo sabía. Pero sí se trataba de respeto, de proteger a sus hijos y de defender lo que ellos significaban en la vida de su padre. No podía permitir que fueran relegados a un segundo plano mientras Mark construía una nueva narrativa con Nadia. No podía quedarse quieta mientras veía cómo sus hijos sufrían por la ausencia emocional de un padre que ahora parecía más interesado en proyectar una imagen de felicidad con su nueva pareja que en estar presente para ellos. A lo largo de los días que siguieron, Dayanara recibía llamadas de amigos cercanos, algunos apoyándola, otros sugiriendo que tal vez hubiera manejado la situación de manera más discreta. Pero ella sabía que no podía cambiar lo que había hecho ni lo que sentía. Su dolor era real, y no estaba dispuesta a fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba.
Cada día era una lucha interna entre querer proteger a sus hijos y, al mismo tiempo, no permitir que la imagen pública de Mark y Nadia afectara su propia autoestima. Los medios seguían enloquecidos con la historia, publicando sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de cámaras. Se hablaba de tensiones entre Mark y Dayanara, de posibles enfrentamientos futuros entre Nadia y ella. Pero la verdad era mucho más compleja. Dayanara no quería un enfrentamiento público, ni siquiera buscaba un intercambio de palabras con Nadia. Lo único que pedía era que sus hijos no fueran olvidados, que no se convirtieran en víctimas colaterales de una relación que no habían elegido. A pesar de todo lo que estaba pasando, Dayanara sabía que debía mantenerse fuerte por ellos. Aunque las heridas del pasado seguían abiertas y el presente parecía más incierto que nunca, no podía permitirse el lujo de rendirse. Tenía claro que su prioridad eran sus hijos y que, pase lo que pase, ella siempre estaría allí para ellos, incluso cuando su padre no lo estuviera. La noche se hacía más densa en el apartamento de Dayanara. El silencio parecía aumentar la tensión que sentía en su interior, mientras la ciudad se sumergía en su habitual bullicio nocturno. Ella se quedó mirando una fotografía que siempre había tenido cerca. Era una imagen de hace varios años, cuando ella y Mark estaban en un evento benéfico, rodeados de luces y cámaras. Los dos sonreían, una sonrisa genuina, de esas que surgen cuando la vida parece estar en su punto más alto. Pero esa imagen ahora parecía pertenecer a otra vida, una vida que se sentía como un recuerdo lejano y casi irreconocible. Al lado de esa foto, había una mucho más reciente de sus hijos, Christian y Ryan. El contraste entre ambas imágenes era casi doloroso. Por un lado, el recuerdo de una relación que se había desmoronado, y por el otro, el fruto de ese amor, sus hijos quienes, a pesar de todo, seguían siendo el centro de su vida. Verlos crecer sin la presencia constante de su padre era una de las mayores frustraciones de Dayanara. Sabía que aunque intentaba desempeñar ambos roles lo mejor posible, había un vacío que solo Mark podía llenar, pero que cada vez parecía más difícil de cerrar con cada día que pasaba. En momentos de reflexión, Dayanara no podía evitar preguntarse cómo había llegado todo a ese punto. Cuando ella y Mark decidieron formar una familia, nunca imaginó que terminarían separados, cada uno tratando de encontrar un equilibrio que parecía cada vez más inalcanzable. Recordaba cuando Mark sostuvo a Christian por primera vez, con lágrimas en los ojos, y como juró ser el mejor padre del mundo. Esos momentos llenos de promesas y esperanza, ahora se veían empañados por la cruda realidad de la vida y las decisiones que cada uno había tomado desde entonces. El papel de Nadia en todo esto también se había convertido en un tema constante de reflexión para Dayanara. No se trataba solo de la nueva relación de Mark, era algo más complejo. Nadia era joven, brillante y llena de energía. A los ojos del público, representaba una especie de rejuvenecimiento para Mark, quien había pasado por varias relaciones fallidas y ahora parecía haber encontrado en Nadia una segunda oportunidad para vivir el tipo de vida que siempre había deseado. Sin embargo, lo que la gente no veía eran las consecuencias de esa nueva vida para las personas que Mark dejaba atrás, especialmente para sus hijos. Dayanara no podía evitar preguntarse qué pensaría Nadia sobre todo esto. Era consciente de la herida que su presencia causaba en la familia que Mark había dejado atrás. Desde el principio, las apariciones de Nadia en la vida de Mark habían sido públicas, llenas de glamour y atención mediática. Dayanara, por su parte, siempre había intentado mantenerse alejada de los reflectores, protegiendo su vida personal y, sobre todo, la de sus hijos. Pero Nadia parecía tener una relación diferente con la fama, y eso inquietaba a Dayanara. ¿Qué tipo de vida quería construir con Mark? Una vida bajo los focos, donde cada gesto y movimiento fuera objeto de escrutinio público. A menudo, cuando Dayanara pensaba en ello, no lo hacía con odio, sino con una mezcla de incomprensión y dolor. Sabía que la joven modelo no era la responsable de todo lo que estaba sucediendo, pero tampoco podía evitar sentir que ella jugaba un papel en la distancia emocional que Mark había creado con su antigua vida. La imagen que Nadia proyectaba en las redes sociales era de perfección absoluta, una vida sin problemas, sin historia, donde todo parecía alinearse perfectamente a su favor. Pero para Dayanara, esa perfección era una fachada, una máscara que ocultaba las complicaciones reales que venían con estar al lado de un hombre como Mark. Los rumores que circulaban por los medios no ayudaban en nada. Las historias sobre Nadia y Mark, los comentarios sobre su relación, todo eso alimentaba la especulación pública sobre lo que realmente estaba sucediendo. Aunque Dayanara intentaba mantenerse al margen,
las redes sociales parecían estar en su contra. Cada vez que abría su teléfono encontraba comentarios comparándola con Nadia, cuestionando su relación con Mark o insinuando que aún estaba enamorada de él. Eso la enfurecía profundamente. ¿Por qué no podían entender que su preocupación principal siempre había sido el bienestar de sus hijos? ¿Por qué todo tenía que reducirse a un simple triángulo amoroso en el que, a los ojos del público, ella era la que había sido dejada atrás? A veces se sorprendía pensando en lo que Mark realmente sentía por Nadia. ¿Era amor verdadero o simplemente una fase pasajera? Sabía que Mark era un hombre apasionado, alguien que vivía el presente con intensidad, pero también entendía que las relaciones que comenzaban bajo una atención mediática tan feroz a menudo no perduraban, como había sucedido con otras relaciones de Mark que colapsaron bajo la presión. Se preguntaba si ésta seguiría el mismo camino. Y aunque no deseaba el fracaso de nadie, había una parte de ella que no podía evitar pensar que esta relación, como tantas otras en la vida de Mark, no era más que un escape temporal. Pero el verdadero problema, la raíz del dolor, no era solo la relación de Mark y Nadia, era la sensación de que Mark estaba perdiendo el enfoque de lo más importante, sus hijos. A Dayanara le dolía profundamente que mientras él construía esta nueva vida con Nadia, Christian y Ryan parecían cada vez más alejados de la imagen pública de su padre. Sabía que Mark los amaba, no tenía dudas de eso, pero el amor no siempre es suficiente cuando no va acompañado de acciones, y en este caso, las acciones de Mark parecían estar orientadas en otra dirección. El tema de las finanzas también pesaba en su mente. Aunque Mark siempre había sido generoso con sus hijos, había rumores de que ahora estaba más enfocado en construir un futuro con Nadia, incluso hablando de acuerdos prenupciales y planes financieros a largo plazo. Para Dayanara, todo esto era una señal clara de que su exmarido estaba avanzando hacia una nueva etapa de su vida, una que no necesariamente incluía a su antigua familia en el centro de sus prioridades. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Dayanara se dio cuenta de algo. No era solo la relación de Mark y Nadia lo que la perturbaba, sino el miedo a ser olvidada. Miedo a que con el paso del tiempo sus hijos también quedaran relegados a un segundo plano en la vida de Mark, mientras él seguía adelante con esta nueva mujer, construyendo una nueva historia que no incluía lo que ellos habían vivido juntos. Era un miedo irracional, tal vez, pero en su corazón no podía evitar sentirlo. Los días que pasaron después de la publicación en Instagram fueron extraños para ella. Por un lado, se sentía liberada, como si finalmente hubiera expresado lo que llevaba tanto tiempo guardando. Pero por otro lado, sabía que las repercusiones no tardarían en llegar, los comentarios, las entrevistas, los chismes, todo eso solo hacía que su vida, ya de por sí complicada, se volviera aún más caótica. A medida que el silencio de la noche se profundizaba, Dayanara se preguntaba si algún día las cosas volverían a ser más sencillas. Si alguna vez encontraría la paz que tanto anhelaba, no solo para ella, sino también para sus hijos. Sabía que pase lo que pase, seguiría luchando por ellos, por su bienestar, por su felicidad. Pero también sabía que el camino por delante sería largo, y que no podía contar con nadie más que con ella misma para recorrerlo. Así que ya lo sabes, si no quieres perderte el desenlace de esta historia, suscríbete, dale like y deja tu comentario abajo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que Dayanara tiene razón? ¿O es solo una jugada mediática de Mark y Nadia? Déjame tu opinión. Y no olvides, este es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes VIP que te dejarán sin palabras.